En la antigua Roma el castigo por crucifixión se consideraba el método más vergonzoso de muerte, y que justo antes de la crucifixión a los condenados se les ponían horcas al cuello. Encadenados se les sometía a torturas y azotes, pero exactamente, ¿cuándo pasó la cruz de ser un instrumento de tortura a ser un símbolo de culto? 3 siglos después de la muerte de Jesús y los apóstoles, la cruz se convirtió en el símbolo oficial del cristianismo. El principal iniciador de la introducción de la cruz como símbolo del cristianismo fue el emperador bizantino Constantino. Según cuenta la leyenda, en el año 312, en vísperas de la fatídica batalla, miró en el cielo el signo de una cruz ardiente con una inscripción que decía: «Con este signo vencerás». Posteriormente, por medio de un sueño, el propio Jesús le ordenó que hiciera una bandera similar a la que miró en el cielo. Por la mañana, Constantino ordenó dibujar una cruz en sus banderas, ganando esa batalla. Aún cuando Jesús dijo en el libro de Mateo 5:12, «No matarás». ¿Cómo podría aparecer Jesús en un sueño para otorgar la victoria a alguien en una batalla sangrienta? Sacrificios y asesinatos solo son necesarios para el príncipe de este mundo. Entonces, ¿quién se le apareció a Constantino en el sueño y le dio este símbolo? Gracias a esta batalla, Constantino se convirtió en el único gobernante del Imperio Romano de Occidente y consideró la cruz una garantía divina de victoria. Un año más tarde, legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, firmando el edicto sobre la libertad religiosa, obteniendo el cristianismo un estatus de religión, y la cruz se convirtió en el símbolo de la fe cristiana, apareciendo incluso en las monedas de la antigüedad romana, simbolizando las victorias sobre los enemigos. Pero, ¿de quién es este símbolo y quiénes son los enemigos del dueño de este símbolo? Según los símbolos de los trofeos de las victorias romanas, estos eran una cruz que representaba a un dios vestido con armadura, que otorgaba la victoria al ejército. Según el historiador y arqueólogo Gilbert Picard, el trofeo que significa la cruz no es más que la estatua de una divinidad armada. Según los científicos, los griegos y los romanos creían que este dios les otorgaba la victoria. Este dios les arrebataba las armas a los enemigos, simbolizando la impotencia en las batallas, quitándoles las fuerzas de luchar. El trofeo se alzaba en el campo de batalla tras cada combate. Pero, ¿a quién llamaban su dios? Según el investigador brasileño Jonathan Fernando Custodio en su libro La cruz, un símbolo pagano en el entorno cristiano, menciona que la cruz en el cristianismo es un símbolo idolátrico, la cual representa a un dios pagano con los brazos extendidos y además de estar estrechamente relacionada al espiritismo, términos contrarios a los escritos bíblicos de Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Durante el reinado de Constantino se abolió la pena de muerte por crucifixión. La imagen de la cruz como instrumento de tortura se fue desvaneciendo en la mente de las personas. La Iglesia le dio un significado muy diferente a la cruz. La convirtió en el símbolo del sacrificio de Cristo y de la redención de los pecados humanos. La Iglesia estaba afirmando que la salvación sería otorgada a través de la cruz. Entonces, la cruz empezó a ser venerada como un objeto sagrado, convirtiéndose en un objeto de culto, un símbolo que te protege de los males y las desgracias. La gente acude a la cruz en busca de ayuda, les encienden velas, se postran y las besan, esperando un efecto milagroso. La cruz se convirtió en un símbolo de adoración, desviando la atención de las personas que ya no trabajan en el espíritu interno y terminan cayendo en la idolatría exterior. Los pensamientos limpios y buena voluntad fueron sustituidos por un instrumento de cruel tortura, por una cruz. En el siglo VII se empezó a representar a Jesús crucificado en la cruz, el sufrimiento de Cristo en la cruz, su cuerpo torturado y la agonía de su muerte. ¿Qué siente una persona al ver algo así? Dolor, compasión, miedo. Pero la Iglesia lo representa como un símbolo del amor de Jesús por la humanidad, porque según ellos no habría salvación sin la crucifixión. Pero esta representación de la cruz fue la gente en inspiración oscura, la que le han dado un alto significado.
Los cristianos edifican un instrumento de tortura y tormento y lo veneran como a Cristo mismo. El crucifijo se cubre de oro y joyas y se cuelga del cuello, se besa y se le reza, por lo que nos hacemos cómplices del cruel asesinato del Hijo de Dios. Hasta el día de hoy, todo cristiano cree que Jesús se sacrificó para redimir los pecados de los seres humanos y no logran entender que no fue lo que vino a hacer, sino lo que vino a decir. Jesús dejó en claro que el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas, y explicó que si queríamos permanecer en vida, debíamos guardar los mandamientos, mas sin embargo nosotros violamos estos mandamientos, cometimos el sangriento asesinato de Jesús. Él sabía a qué había venido, pero él no podía violar el derecho de elección de la gente, concedido por Dios. Crucificar a Jesús fue una elección de la propia gente. Nosotros crucificamos a aquel que trajo el amor, la verdad y la libertad. Y para justificar este crimen, la gente inventó la historia del sacrificio redentor y nos colgamos la cruz al cuello, como símbolo de salvación. Jesús dijo: «Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y ustedes hacen lo que han visto estando junto a su Padre. Pero ahora intentan matarme a mí que les he hablado la verdad. Si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amarías, porque yo de Dios he salido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Jesús dijo que todos los que vieron lo que él había hecho pero comenzaron a odiarlo, odiaron también a su Padre y eso no tiene perdón. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y me han aborrecido a mí y a mi Padre.